Hola, buenos días y bienvenidos al programa 6 del Contrapunto. Hoy vamos a hacer un pupurrí de noticias con Aldo. Buenos días. Buen día. Buenos días, Miriam. Buenos días y feliz año nuevo. Muchas gracias. Feliz año, sí. Hoy estamos con la animación titular, ¿eh? Bueno, señores, pues vamos a hacer un pupurrí de noticias para acabar el año, que hay bastantes noticias y muy interesantes. ¿Hay alguno que quiera empezar con alguna bombita? Yo tengo una noticia. Venga, vamos a ver qué lo Bueno, que pega Aldo. ya no sé si es una noticia muy actual, porque esto viene de hace unos días que lo he leído. Lo he leído en Facebook y en un periódico, y habla de las energías renovables. Uruguay, que es ese país llamado del tercer mundo, que tiene 3.200.000 habitantes, es casi autosuficiente con las energías renovables. El 84% de la energía de Uruguay se autoabastece con energías renovables. Está muy cerca del 100%. ¿Y esto qué me llama yo a mí mismo, pensando en que nosotros vivimos en lo que se llama el primer mundo, y el tercer mundo resulta ser que tiene esa posibilidad de hacer menos daño al planeta? Y ahora estaba leyendo también que Australia ya también está en la carrera y lleva el 31% de su energía como renovable. Mientras en España, el gobierno de turno lo que hace es cobrarnos un peaje por tener o placas solares o energía renovable. Es que tenemos pocos días de sol aquí en España. Sí, ¿no? Eso es lo que me parece. Claro, es que de hecho cuando decías es que Uruguay tiene la posibilidad, tiene la intención, porque la posibilidad la tenemos todos, ¿no? A mí me consta que Greenpeace en su momento le hizo llegar un detallado y serio informe al gobierno diciéndole, no, oigan, que esto sale incluso mejor de precio, que es mejor para el planeta y es mejor para nuestro bolsillo. Pero bueno, ya sabemos dónde acaban nuestros políticos, ¿no? En los consejos de Iberdrola, de Endesa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad siempre existe y me alegro muchísimo de que en otros países ya se esté luchando por esto. Aquí en España cuesta más. Greenpeace sigue luchando también porque, de hecho, defender el Ártico sigue siendo una prioridad, ¿no? Pero una de las metas que se plantea esta ONG para este año es, bueno, intentar que ya se empiecen a reducir las emisiones de CO2, porque se hizo una cumbre y países que en el año 2050 se comprometieron a llegar a una emisión del 0%. España ni siquiera dio un porcentaje. España fue ahí en plan, haremos lo que podamos. La intención no está, pero vamos a presionar hasta que esa intención se haga factible, porque la posibilidad, reitero, que ya la tenemos. Bueno, vamos a enviarle, si queréis, un WhatsApp a Montoro, diciéndole, Montoro, hay una tasa allí que te has dejado, la del CO2, a ver si se anima y la tasa del CO2. Estaría muy bien, la verdad. A eso no la he mirado. Bueno, benditos intereses, ¿no? Porque colindante a esta noticia he visto otra, ya de un poco menos relevancia, digamos, para la gente, ¿no? Porque la gente no tiene esta perspectiva de verlo así en un periódico, ¿no? Hay un señor que inventó una máquina que por medio de, no lo tengo bien analizado, pero es por medio de pesas, y esa máquina tiene costo de energía cero. O sea que el tema son los benditos intereses, porque si no fuera así, hay muchas cosas que se pueden hacer para no seguir degradando el planeta, y además no seguir degradando el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, sobre este tema, luego lo dejaremos en la descripción del vídeo. ¿Conocéis a Tesla? Tesla es el mayor inventor que ha habido en la historia. Hasta que se le cayó y nunca se han puesto sus inventos, porque él tenía un invento aparte de electricidad sin cables. Hacía electricidad casi con consumo cero. Lo pondremos en la descripción por el que le interese que se informe un poquito más y que se lo mire. Sí, bueno, siempre ha habido otra manera, pero yo vengo llena de fe y de esperanza hoy. Yo creo que el 2015 es el año de la otra manera, es el año del cambio, porque hemos visto que tanto a nivel personal como a nivel político, como a nivel de nuestro comportamiento, nuestras consecuencias sobre el medio ambiente, esto no es sostenible y no es sano. Y aquí hay algo muy positivo,
que durante el año 2014 ya nos hemos dado mucha cuenta de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Hay un cambio político que está costando mucho, hay un cambio también en las energías que utilizamos que está costando mucho, pero ¿por qué? Porque antes de que el cambio sea colectivo, que desde luego lo es, porque el ser humano es una red, hay un cambio individual. Y esto ya lo decía una persona a la que he citado alguna vez, que era Mahatma Gandhi, ¿no? Que decía, sé el cambio que quieras ver en los otros. Y cuesta mucho, por varios motivos, ¿no? Porque después del cambio, ¿qué hay? No lo sabemos. Es una incertidumbre. Los cambios siempre son positivos porque siempre nos enseñan algo. Pero lo que precede al cambio es el caos. Y eso nos asusta porque hay una incertidumbre. Entonces nuestro cerebro, que es, bueno, inteligente pero también muy cómodo, dice, oye, como yo no sé lo que hay después del cambio, me quedo en mi zona de confort. Esto lo estamos viendo con la política. Por ejemplo, PP Podemos, nos vamos a dos extremos, ¿no? Y hay gente que dice, sí, es que las cosas no van bien, es que estos nos roban por todas partes, pero es que yo cobro mi pensión y yo tengo miedo al cambio. Y aquí lo que hace el cerebro vuelve a ser lo mismo. Me quedo en mi zona de confort porque no sé qué hay más allá. Pero yo aquí quiero lanzar un mensaje, voy a ser un poquito dura. Desde la zona de confort es muy fácil quejarse, pero si nos quejamos y queremos cambiar las cosas, hay que salir de la zona de confort y sobre todo con la premisa de que no hay cambio negativo, porque todos los cambios nos enseñan y marcan la historia. Y además el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y los episodios políticos y de individualismo también que estamos viviendo no deberían volver a repetirse, ¿no? Y esto, para identificarlo bien, ¿no? De que antes de que sea colectivo es algo individual. Hay personas que en un momento tienen un comportamiento racista y ellas son conscientes de este comportamiento. Y después te dicen, no, no soy racista. Porque a veces cuando no somos conscientes de nuestros comportamientos o somos conscientes de que tenemos que cambiar, nos quedamos en la zona de confort, que nos gusta y que nos hace ver todas nuestras cosas positivas, pero no las negativas. El año 2015, reitero, es el año del cambio, pero os invito a todos a que seáis capaces de fluir en esa tormenta del cambio y en ese caos, que también tiene una teoría, la teoría del caos. Entonces hay que fluir en eso y hay que arriesgarse, porque la incertidumbre, creedme, es mejor que lo que estamos viviendo. Así que desde aquí, con esta exposición, ánimos. Primero el cambio individual y entonces sí vamos a lograr una buena unidad para el cambio colectivo. Os lanzo una pregunta. Adelante. ¿Creéis que para el cambio... Bueno, creéis, no. Yo os digo que sí, que es necesario, pero ¿hace falta más países? Por ejemplo, Syriza sale en Grecia. Ya vemos cómo se ha puesto, sobre todo el capital. Y ha lanzado la bota alarma de cuidado, no hagáis como los griegos, que os cortó el flujo de dinero. Hombre, sí. ¿Crees que hacía falta... Yo cuento por lo menos Portugal, España, Grecia, Italia... Cuanto más seamos, mejor, ¿no? Eso está claro. Syriza, bueno, esto ya lo había dicho Pablo, ¿no? España sola no va a hacer nada. Y Syriza, si bien tiene una... Bueno, lo de Grecia es vergonzoso, lo que pasa en Grecia. O sea, es un golpe de Estado. Sí, caliente. Grecia es terrible, no es lo mismo que España. Pero es verdad que hay ciertas cuestiones, si bien el plan de Syriza no es el mismo que el de Podemos, tiene cosas parecidas, como el replanteamiento de la deuda, ¿no? Syriza, por ejemplo, da por hecho estatizaciones. En vez, Podemos no habla de estatizaciones, sino de llegar a un acuerdo con las empresas para que haya una tarifa. Obviamente, si esa tarifa no es respetada, entonces sí iríamos a estatizar. O sea, hay cosas que son diferentes de alguna manera, pero sí llevan un hilo conductor, que es cambiar Bruselas, cambiar Europa, porque Europa no puede seguir esta dirección. Esta dirección es en contra de la gente. Y me voy a enganchar con algo que dijo Miriam, que es la teoría del caos. Con el asunto del caos, siempre lo que aparecen son nuevas fuerzas políticas. El caso de Podemos
Podemos es populismo. Y no tenemos que asustar por la palabra populismo, porque el populismo no es malo ni es bueno. Se usa, fíjense que el populismo lo usa la derecha para denostar a la izquierda para denostar a la derecha. Pero realmente el populismo tiene una connotación. Si bien es ambivalente y sirve tanto para derechas como izquierdas, como dije, es realmente lo que se piensa es que es una maraña de asociaciones detestables, demagógicas, irresponsables que adoran a un caudillo. Esa es un poco la idea denostativa del populismo. Pero para personas como Errejón, que sigue al pie de la letra lo que dice Ernesto Laclau, que era un filósofo argentino, post-marxista, Laclau dice que el populismo no es un demonio, es una operación política y responde a una operación imaginaria de un nosotros. Entonces Laclau cree que el papel de los actores políticos en la historia pertenecen a lo que él mismo denomina postmarxismo. La izquierda marxista tuvo como base un personaje colectivo con una misión preestablecida. Así, él ve una especie de ilusión a una clase de interés universal que conducirá a la liberación de la humanidad. O sea, que el populismo es esto que estamos llevando adelante, que tiene que ver con una cuestión fuera de lo ideológico. Se sale de la derecha y de la izquierda y se dice, son los de abajo contra los de arriba. Que si vamos a la realidad, es lo que está pasando. Es que hablar de derecha y de izquierda es que es tonto, porque sinceramente lo que está pasando es el problema que la gran masa de la sociedad está siendo sojuzgada. Y esto, ayer se habló en la sexta, el programa de la sexta, de una cantidad de dinero que se le va a dar a las empresas del IBEX, del IBEX 35, 60.000 millones de euros. Entonces, ¿en qué estamos? El problema es bastante grave. Laclau, insistiendo con Laclau, porque es justamente el leitmotiv del populismo, de un verdadero populismo, que es como dice Correa, ¿no? Rafael Correa dice, yo estoy orgulloso de ser populista. Porque cuando se dice degradadamente, en forma para degradar, realmente no es así, porque el populismo es una acción política. Y el germen populista deriva de una crisis de representación política. La ineficacia, la mala gestión, contribuyen en ese sentido y terminan fraccionando la sociedad. Los de abajo se convierten en antisistema. El pueblo contra la élite gobernante. La gente de a pie contra los poderosos. La frustración termina uniendo a todos sin tomar en cuenta para ello ideología, ocupación o lugar de residencia. Comienza así una identificación colectiva que transforma el insulto en elogio. Y los críticos del ascendido populismo se vuelven personajes que temen a su entorno. Laclau, y para terminar, compara esto con la ancestral visión del odio hacia las masas, criminalizando, degradándolas. En este sentido, se ve el pueblo que empieza a entonar un himno contra lo establecido, siendo este tono emocional, impulsivo y violento que se deja seducir por los charlatanes. O sea, esta es la parte degradante, pero la verdad y lo que encierra realmente es esta crítica, es un viejo temor, que es el miedo al pueblo, a la democracia. Y en otro sentido, fíjate que el resultado de que los antipopulistas resulten antidemócratas y el origen del populismo se encuentra en las falencias de la democracia representativa. Por eso lo que hay que hacer ahora es agregarle a esa democracia una participativa. Y los líderes populistas son parte de ese pueblo. Venezuela es Hugo Chávez, o era, y a modo de confirmación, Laclau dijo, Chávez es un gran demócrata. Gracias, Aldo, por aclararnos estos términos, porque tal y como ya tuvimos la oportunidad de hacerlo en uno de nuestros programas, que analizamos términos
como radicalismo, chavismo, comunismo. Son términos que se utilizan de una manera inadecuada y además los gobernantes lo utilizan a sabiendas de que el pueblo español no tiene suficiente conocimiento sobre esos términos. Los utilizan con un sentido equivocado para despertar temor en el pueblo y ante ese temor el pueblo no quiere cambiar, no quiere recuperar su soberanía, así que es muy importante hacer estas aclaraciones. Hombre, también creo que juegan con el léxico de una forma... no sé, se lo pasan pipa. Sí, supongo que hasta octubre era demagogia y la han cambiado por populismo. Mañana será, yo qué sé, igual Mercadona. Van cogiendo palabras y las destrozan. Para mí. Antes comentabas una cosita de lo del caos. Había un representante político de derechas, no sé si era los años 30, años 40, que sube a un atril y, bueno, o me votáis a mí o al caos. Y uno de abajo se le ocurre decir, el caos, el caos. Y dice, bueno, es igual, el caos, también somos nosotros. O sea, que es que hay que tener en cuenta que cuando se le da dinero, como dice Aldo, a las empresas del IBEX, hombre, ¿por qué será? ¿Quién paga las campañas del PP? Pero es que además, exacto, hay que tener mucho cuidado, porque se da este dinero y después en ningún momento, porque todo hay que reconocerlo, por ejemplo, Inditex es una empresa, si no me equivoco, o al menos hasta hace poco formaba parte del grupo de IBEX 35, que tiene empleados trabajando. Entonces, si se le diera este dinero y después estas empresas fueran con unos papelitos, unos documentos serios y dijeran, mirad, con este dinero hemos ayudado a tantas familias a que tengan una reinserción laboral y un nivel económico más digno. Pero, y aquí es donde vienen todas las panderetas y castañuelas de España, después no hay justificaciones algunas, ¿eh? No, yo te doy este dinero y se pierde en un agujero negro. Pero ¿por qué pago yo el 21% y él paga el 3%? No, está claro. Volvemos a... No, es que él crea empleo, es que él puede dar dinero. No, a mí ya me lo cobráis por adelantado. Cóbrame el 3 y a lo mejor con el 17, 18 restante, igual también colaboro con alguna Pero cosa. claro, aquí entramos... Es que si no se van. Aquí entramos en lo que hablaba Aldo del colectivismo. Es decir, si hacemos un reparto más justo de la riqueza y de las obligaciones fiscales, ya no nos encontramos con una estructura tan capitalista, tan piramidal, donde la clase baja y pobre, porque ya casi no tenemos media, está abajo, manteniendo a una cúpula de privilegiados. Es decir, si hacemos una igualación de impuestos y un reparto de la riqueza, va a haber una estructura horizontal y no se va a poder controlar a la masa. Y este es el gran problema de la estructura clásica del Estado. Sí, pero es que no sé si os fijáis que siempre te dicen, bueno, es que tú vas a tener, o bueno, te meten el miedo. ¿Vale? El miedo en el cuerpo, por ejemplo, la congresa, y te meten el miedo en el cuerpo. Por supuesto. Es que, claro, si tú le aplicas un porcentaje superior de IRPF a las empresas, se marchan. Entonces, cuando tú respondes, si se marchan, yo le pondré un arancel para que vendan en España, tú eres un radical. Y sin embargo, aquella empresa que dice, me cobres más, me marcho, no es radical. Es libre de hacer lo que quiera y puede hacer lo que quiera. Además, están utilizando el término y la información erróneamente, porque cuando dicen esto se refieren clarísimamente al proyecto y a las ideas de Podemos. Esto ya lo sabemos, nos nombran indirectamente. Podemos no quiere hacer nada radical, Podemos quiere aumentar la presión fiscal a la media de la Unión Europea. Ya, pero lo que ¿Por qué tenemos que estar siempre bajo las faldas de Merkel? Si todo lo que queremos es simplemente equipararnos a Europa. Es decir, esto es un problema. Esto no es radicalismo. Esto es una subversión y sumisión total de España. Correcto, es que yo lo que no entiendo es eso. Oiga, usted, es que yo me voy a coger la empresa y me la voy a llevar a... Estupendo, pues usted para vender en España le voy a pegar un viaje cuando entre sus productos que lo voy a guiar. Bueno, ahí está el tema que hablábamos hoy de que España no lo puede hacer solo. Si esto que dice encuentra las puertas cerradas en varios países, pues tendrán que abdicar. Y ese es el tema, ¿no? Tenemos que todos actuar con el mismo eje. Antes lo decíamos, y lanzaba esta pregunta a Javi, yo decía, cuantos más seamos, mejor. Pero también os quiero lanzar un planteamiento, quizás es muy positivo, muy idealista, pero está ahí. Sabemos cuál es la situación de Italia, de Grecia, y sabemos que miran con lupa lo que está pasando en España. Yo creo que es posible que España esté a la vanguardia de este cambio, gobernada por un gobierno por Podemos, lo voy a decir claramente, y creo que entonces sí que es posible hacer la suma de varios países. Creo que predicar con el ejemplo
nos va a servir para no quedarnos solos y para que países muy sumisos también ante las políticas centrales de la Unión Europea nos sigan. Y yo me quedo con la idea positiva de que podemos estar a la vanguardia del cambio y podemos ser seguidos, que va a ser algo más colectivo, pero que el detonante, ¿por qué no?, puede estar en las próximas elecciones generales de España. Damos por hecho que pongamos que Europa, el Europarlamento es un Senado español, porque vamos, yo lo primero que quería cuando llegaba al Europarlamento, si tuviera la posibilidad, escoger a la Merkel, que yo no sé cómo nadie le dice nada. Venga usted un momentito. Cuando la guerra mundial a usted se lo tuvieron que todas las deudas le dijeron, bueno, va, no pague usted y por lo menos el país que tire hacia adelante. ¿No se acuerdan de eso? Y Grecia fue uno de los que perdonó deuda. ¿Y no se acuerdan de eso? Yo creo, y es muy interesante la pregunta que has lanzado, que exceptuando algunos grupos de izquierdas y de una buena izquierda, una izquierda tradicional y que vuelve a sus inicios, exceptuando estos grupos, creo que nadie le dice nada a Merkel porque a los gobernantes superiores en el fondo les interesa, porque las políticas que nos ahogan de Europa las sufrimos los españoles. El señor Rajoy, la señora Cospedal, ellos no las sufren y por lo tanto les debe interesar si no les dicen nada. Es muy triste, pero es así. Yo creo que va a ser muy interesante ahora lo de Syriza. Lo de Syriza, y me refiero más, no tanto que cómo gane, si llega a una mayoría, porque eso es muy interesante. Y entonces, si bien hay una diferencia de lo que pasa en Grecia con lo que pasa en España, sí hay un hilo conductor, que son las políticas que se tienen que aplicar para que esto no sea lo que está pasando, ¿no? Para que esto cambie de alguna manera, la gente sea la que sea favorecida. Si nosotros escuchamos todos los días, bueno, por hablar de cualquier tema que toques, lo de hepatitis C, todo es una injusticia de tal forma que ya no tiene una explicación racional, ¿no? Esto es una cosa que es así, hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Bueno, hay que luchar. ¿Y cómo se lucha? Bueno, hay que empezar por las pequeñas cosas, como por ejemplo ahora Siriza, que es un país, Grecia, que es un país más pequeño, que tiene 11 millones de habitantes, hará de punta de lanza y servirá como ejemplo. Pero realmente el verdadero ejemplo va a ser Podemos en España, porque Podemos en España va a ser un cambio muy a la vista para la gente, muy de sentido común, porque mira, eso ayer estaba... Es lo que ha defendido Pablo, cuando tú decías no tiene una explicación racional lo que está pasando. Pablo siempre ha defendido, se trata de una política de sentido común, dejaros otros términos, sentido común. Sí, bueno. ¿Y por qué el miedo a salir del euro? ¿Cómo? ¿El miedo a salir del euro? Eso es una paranoia. Eso es una paranoia que han utilizado, volvemos a lo mismo, ¿no? Para meternos miedo y para crear resistencia al cambio. El euro es un convenio que se ha hecho. ¿Quién dice que tenemos que vivir con el euro? No lo ideal, sé, parece que sea No está mal que sigamos con el euro. Pero si el euro no nos satisface, no nos produce bienestar, ¿por qué no salir del euro? Pero yo os hago la pregunta, ¿qué países de Europa no tienen el euro? Al fin y al cabo, si le preguntamos a cualquier español cuál fue el peor momento de su crack económico, ha sido el cambio de la peseta al euro. Efectivamente. Y esto el bolsillo es una cosa... ¿Euro o marco? Ah, no, euro. Me confundo a veces. Me confundo con el marco. Decía un viejo político argentino que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces es donde la persona capta lo que le pasa. Y si un café te pasa de 80 pesetas a 1,20 €, ya te das cuenta que te han metido la mano en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es eso de estar haciéndolo hacia el euro? El euro, si nos viene bien, perfecto. Y si no nos viene bien, pues será otra cosa. Pero además aquí hay unos temores, y corrígeme porque puedo equivocarme si no Aldo, en el peor de los casos que esto fuera un radicalismo salvaje y una anarquía total, que además es muy curioso porque la anarquía no es compatible con ningún programa político, y la Unión Europea nos echará fuera, yo puedo adoptar la moneda que me dé la gana como país. Y esto es importante que también lo sepa la gente, porque yo no tenía este conocimiento. Bueno, esto es importante, y esto lo marcaba cuando hablan de Chávez, por ejemplo, y dicen que Chávez esto es lo otro. Chávez lo que tenía era que su gobierno era un gobierno que mandaba. Un Estado necesita, para defender a sus ciudadanos,
tener un carácter. Y yo veo, en este sentido, a Podemos, sobre todo a Pablo, que tiene el carácter de decir, no, si el Estado le plantea las cosas, pero si tú no aceptas lo que te plantea el Estado en el sentido de la defensa del ciudadano, pues... Tendrás un problema. Claro, pero es así, ¿no? ¿A quién vamos a defender aquí? Sí, pero... ¿Para qué quieren? Lo que yo quería lanzar, ¿qué países de Europa no tienen el euro? No, bueno, hay una parte de Europa... Reino Unido, sí, mal no le va. Bueno, Suiza, mal no le va. Claro. ¿Qué países no tienen euro? Pues no tienen ningún problema de no tener el euro. Reino Unido nunca quiso, y yo creo que están acertados, porque ellos no porque tuvieron ellos la crisis que tuvimos. No, porque ellos quieren jugar con su moneda. Ellos prefieren devaluar aunque sea 5% de su moneda o 10% y no tener que tocar el resto de... Bueno, el sistema de devaluación siempre produce inflación, pero siempre ha dado resultados. Y al fin y al cabo, si tú tienes que elegir, acá lo que pasa es que lo que se ha hecho entre gallos y medianoche, entre el PP y el PSOE, la famosa firma del artículo 135. Después se rajan las vestiduras diciendo que la Constitución no se puede tocar, que es muy difícil. Resulta que en una semana cambiaron una cosa que fue fundamental, porque al no poder endeudarte, tienes que sacar el dinero donde sea. ¿De dónde sale el dinero? De donde sea, educación. Sí, pero Aldo, a mí no me gusta la Constitución española, menos la del 78. Pero ojalá se cumpliera, ¿eh? Ojalá, exacto, es lo que iba a decir. Ojalá se cumpliera. A mí hay una cosa que voy a aprovechar porque me ha venido con la conversación. No he visto un partido que defienda menos la Constitución española que el Partido Popular. La Constitución española reconoce que todo español tiene derecho a una vivienda digna, porque eso es una verdadera protección del Estado. Protejo a mis ciudadanos, les doy una vivienda y no los tengo durmiendo en la calle o en albergues. Por lo tanto, el Partido Popular no respeta la Constitución española y no protege a sus ciudadanos. Esto de una parte, enlazado con las políticas que tú comentabas más de Latinoamérica. Aquí decimos, vamos a hacer una quita o una auditoría de la deuda y nos ponemos todas las manos en la cabeza. Y nadie cita a Rafael Correa. Hizo una quita, hizo una auditoría, pagó únicamente una parte y está diciendo, y Ecuador va bien y no pasa nada. Basta de mentiras, por favor, porque esto ya se ha hecho, ya hay precedentes. Argentina la deuda la llegó un 65%. Ah, pero después, ¿sabes qué pasa? ¿Y Bolivia? Que como estamos... Pero es que no hay tan lejos. Yo en mi empresa, si un tío me dice no te puedo pagar este mes, yo porque quiero cobrar, te pagaré a 180 días. Y le digo, pues bueno, pues vale, si no, no voy a cobrar. Siempre hay maneras, siempre hay alternativas. Por eso yo empecé el programa diciendo, este es el año de la otra manera. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora, fijaos, ¿no? Latinoamérica es lo peor de lo peor. Venezuela, bueno, es un desastre de gobierno. Curiosamente, criticamos a Latinoamérica cuando estamos en negociaciones opacas por el TIP, por el tratado con los yanquis. Latinoamérica no se están haciendo las cosas tan mal. Lo que pasa es que nos interesa dar soporte a una potencia como Estados Unidos. Bueno, pero que no nos digan que se hacen mal las cosas. Cuba, ya tenemos un resaliado por ahí. Las cosas no se hacen mal. Lo que pasa es que a la espera de este tratado no se nos vaya a ocurrir decir que en Latinoamérica se hace algo bien, por favor. No, pero que lo que pasa es esto, ¿eh? Ya lo digo yo. Me quedan dos preguntas, pero pasa que no da tiempo para una. Las dos son de jugada de guardia. Las dejaremos, la otra la notas. Yo lanzo las dos y me decís cuál queréis. Ah, bueno, está bien. Vale, una es ¿y el IRPF de Montoro? Porque, bueno, el que baja los impuestos ahora, ya todos lo sabéis, a todos los oyentes, que es por el año de elecciones, pero ¿habéis entrado un poquito en el tema del IRPF, cómo está? Más o menos lo he escuchado. Más o menos. ¿Cuál es la otra pregunta? Y el otro pregunta era si veis un problema en las banderas de un Estado. ¿Verdad? Si veis problemas en las banderas de un Estado. ¿A qué me refiero? Mira, yo lo pongo así fácil o lo pongo fácil. Sí, las banderas. Por ejemplo, todos los himnos, los países hagan una guerra y estás matando a alguien. Todos. Pero es el español que lo hacemos cantando. Todos los himnos son después de una victoria militar. Yo cuando veo, yo porque no sé traducir los himnos, pero cuando ves un partido de fútbol y te estás traduciendo el himno y dices, hostia, que van a jugar a fútbol o se van a matar aquí. Y después las banderas. ¿Creéis que las banderas se tiran como arma arrojadiza? Bueno, yo, me permites elegir a mí, me das ese privilegio, me quedo con las banderas, porque me toca mucho mi parte hippie.
desde aquí le digo a todos mis amigos, yo ya sé que esto no es factible, pero tú me has preguntado y yo te voy a dar mi opinión. Esto, además, lo dijo un amigo mío muy sabio. Detrás de una bandera hay un himno y detrás de un himno hay una guerra. Esto está claro. Si por mí fuera, efectivamente, sí hay que hacer un himno porque no está mal en el sentido de que es una identificación colectiva que nos puede unir en un momento dado. Lo que sí que me parece mal es que esta identificación colectiva tenga que ver con la guerra y no con la paz. Yo cambiaría los himnos. Para que no fueran himnos vinculados a una guerra y a una victoria, porque es la victoria a costa de la muerte de otras personas, y aquí está la parte individual del colectivismo, ¿no? Sí, Y es que siempre me todos ha somos parecido, humanos, siempre ¿no? me ha parecido los himnos un poco extraño, decía, pero bueno, pero no los cambiáis. Exacto, es que yo estoy contigo, yo creo que se deberían cambiar. Porque la marsellesa... No, está claro, y se deberían hacer en base a una historia de paz, o incluso aquí en España yo recuerdo que hace tiempo algunos compositores ofrecieron letras para el himno de España. Y uno de estos compositores, es una lástima que no recuerdo el nombre, dijo: no se ha aceptado cambiar el himno de España porque mi letra es de paz. Entonces aquí hay un problema. Yo creo que si por mí fuera himnos, fuera banderas y también fuera fronteras, ¿no? En este aspecto ya lo he dicho, soy muy hippie, pero sí que es cierto que por lo menos los himnos y las banderas deberían simbolizar otra cosa. Me parece muy grave en el siglo XXI que no haya este respeto hacia todas las personas que mueren en una guerra. Esto desde luego no creo que... No, para mí no es sostenible. Yo, por ejemplo, hablando en España, aquí parece que la bandera es de uno y no es de otros. Tú, por ejemplo, sacas la bandera española y te dicen, ¿pero dónde vas con esa bandera española? Es la bandera de un país. Bueno, los símbolos siempre fueron muy utilizados. No te olvides que de cuando... Pero en el siglo XXI también, algo. Pero en el siglo XXI no se queman banderas en medio de las plazas. ¿No te recuerdas? Sí, pero... Bueno, entonces siempre vamos a lo mismo, es un problema de educación. Sí, es un problema. Y además, supongo yo que no es que no sirven para unir, pero en alguna medida también sirve para separar. Es un arma de doble filo. Por eso quería preguntarlo, porque me parece que es un arma arrojadiza, ¿no? Se arroja las banderas, toma la española, yo te lanzo la catalana, yo te lanzo la estelada, yo con la guerra de banderas. Sí. Pues bueno, señores, hemos hecho aquí un pupurrillo, un poquito de todo, nos hemos permitido el lujo de hablar un poquito por hablar. Y nada, nos encontramos la semana que viene. ¿Y hay algún temita que queréis para la semana que viene? No lo avanzamos aún, ¿no? Lo vamos a cocinar hoy. Lo cocinamos, porque a veces decimos qué programa queremos hacer y luego... No lo hacemos. No lo hacemos todo. Pero por lo pronto, sé que como estamos en el inicio del año y tomando el tema de Miriam, que 2015 sea el año de cambio, verdaderamente, y que todos podamos hacer que esta realidad que nos acucia hoy sea otra totalmente diferente. Y el año de unos nuevos valores personales y éticos que se traduzcan también en un hermoso cambio colectivo. Eso es lo que yo os deseo para todos. Muy bien, señores, pues nada, buenos días y hasta la próxima. Y recuerda, el cambio empieza en ti. Adiós. Adiós. Adiós.